Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañar este cierre de proyecto. La idea de la jornada de hoy, que va a ser cortita, es presentar los resultados finales de un proyecto del Fondo María Viñas, financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Este proyecto se titula Prevalencia de los haplotipos de fertilidad en bovinos Holstein Friesian de Uruguay, en la raza Holando. Y bueno, los integrantes de este equipo de investigación, que luego se continuó sumando gente. Quien les habla, Rodi Artigas, la doctora Andrea Branda, que es corresponsable del proyecto y que pertenece al Instituto Nacional de Investigación e Innovación. A la doctora María Teresa Federici, también integrante de este proyecto y que pertenece a l'INIA, al doctor Eugenio Jara y a la doctora Noelia Vázquez, ambos docentes e investigadores de la Facultad de Veterinaria. Bueno, para comenzar, a ver si puedo modificar esto un poquito porque no veo. Comenzar hablando de lo que es un defecto, lo que es un defecto recesivo, que básicamente es en torno a esto que está enfocada esta charla. Básicamente, cuando hablamos de los defectos recesivos, hablamos de una condición genética que está causada por una mutación puntual en un gen, cuyo mecanismo de herencia es autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el efecto letal que habitualmente tienden a presentar este tipo de mutaciones solamente se observan cuando los animales presentan una doble dosis o una doble copia de la mutación, ¿sí? La mayor parte de los defectos genéticos que son heredables presentan un mecanismo de herencia autosómica recesiva, ¿no? Y aquí simplemente para que vayan recordando, cuando nosotros tenemos un gen con sus variantes, ¿no? La variante recesiva es la que tiene la letra minúscula. Cuando nosotros hacemos cruzamientos entre animales que presentan un genotipo dominante, es decir, el genotipo A grande, con animales heterocigotas o que son portadores de este defecto, el 50% de la descendencia resultante va a ser de individuos que van a ser portadores, ¿sí? Esta situación se agrava un poquito más cuando realizamos el cruzamiento de dos animales portadores entre sí, en donde el 50% de la población, mejor dicho, de los descendientes, tienen probabilidad de ser portadores, pero un 25% tienen la probabilidad de heredar las dos copias recesivas de ese gen, de esa mutación, y en consecuencia de manifestar el fenotipo letal para este tipo de variantes. Esto es para mostrar un poco cómo es el efecto de estas mutaciones dentro de los rodeos. Supongamos que nosotros tenemos un rodeo de animales que son normales, ¿sí? Que genotípicamente normales, es decir, que no presentan la mutación, un rodeo de vacas que no presenta la mutación. Y de forma sistemática, si cruzamos ese rodeo de vacas con toros que son portadores, es decir, que presentan una sola copia de la mutación, en la medida en que van pasando las generaciones y que se van estableciendo los cruzamientos, ¿sí? El porcentaje de animales portadores aumenta, que es un poco lo que muestra esta gráfica, ¿no? En la medida que van pasando las diferentes generaciones en ese rodeo, el porcentaje de animales portadores, que son los animales que son representados por la curva celeste, van en aumento, disminuyendo el porcentaje de animales que son genotípicamente normales, y eso se ve acompañado por lo que representa esta línea punteada, que es la disminución de los nacimientos, ¿sí? Esa disminución de los nacimientos dentro de los rodeos está explicado por el aumento de la cantidad de individuos, digamos, que son homocigotas recesivos, es decir, que presentan las dos copias de la mutación. Es decir, que en la medida que realizamos cruzamientos repetidos con toros portadores, aumentamos el número de individuos que mueren como consecuencia, y principalmente en estadios embrionarios, como consecuencia del alelo mutante. Eso básicamente se conoce, o nosotros nos referimos a ese efecto como el famoso modelo del iceberg, ¿no? Entonces, nosotros lo que observamos
como en un iceberg, ¿no? Cuando observamos la cima del iceberg, la cúspide, lo que observamos es el nacimiento o las pérdidas embrionarias producto de estos alelos recesivos. Pero la realidad es que cuando comienzan a producirse esas pérdidas embrionarias es porque esa mutación está ampliamente diseminada por todo el rodeo. Es decir, que lo que vemos por encima del agua es muchísimo menos de todo lo que hay expandido dentro de ese rodeo de cría. Estos efectos se ven agravados, digamos, por dos conceptos, ¿no? El concepto de lo que es la intensificación genética y la consanguinidad, ¿sí? Que son sencillos de entender de esta manera. Cuando nosotros hablamos de intensificación genética, hablamos del uso masivo de unos pocos reproductores de alto mérito genético, ¿sí? Normalmente los reproductores que son evaluados genéticamente son rankeados a nivel internacional, es decir, en función de su mérito genético, ¿sí? de sus valores de cría. Y obviamente los productores quieren inseminar con toros que presenten altos valores para las características que quieran mejorar dentro de sus rodeos. Y eso hace que muchos productores utilicen muy pocos toros o el mismo toro para inseminar todos sus rodeos y de forma repetitiva, generación tras generación, muchas veces, sin ningún tipo de control. Y eso obviamente tiene una consecuencia directa, que es la reducción de la diversidad genética poblacional dentro de los propios rodeos, y además la difusión de alelos deleterios. Imagínense que uno de esos toros que se ha utilizado muchísimo en los diferentes rodeos a nivel mundial es portador de un alelo recesivo de estos que venimos hablando. Bueno, ese alelo recesivo rápidamente se difunde entre los diferentes rodeos, diferentes países inclusive. Pero además, eso se ve agravado por la consanguinidad. ¿Qué es esto? Por los apareamientos consanguíneos, apareamientos entre animales que están emparentados entre sí. De forma tal de que si no hay una renovación dentro de los propios rodeos, una rotación entre los toros, existe la probabilidad de que esté cruzando animales emparentados, y al aumentar la probabilidad de cruzar animales emparentados, aumenta la probabilidad de que comiencen a aparecer individuos que van a presentar dos copias de esos alelos deleterios, de esos alelos recesivos, mutados, ¿ah? Aumentando como consecuencia la mortalidad, por ejemplo, embrionaria que producen este tipo de mutaciones. Acá hay un trabajo realizado en el año 2016 por Cole, que sigue bastante vigente en cuanto al impacto que tienen estas mutaciones recesivas. Cole en su estudio básicamente plantea que en Estados Unidos, si simplemente se hubiesen hecho apareamientos selectivos, es decir, identificando qué animal es portador para esta mutación y eligiendo con qué vacas cruzar esos toros, simplemente haciendo esos apareamientos estratégicos, la industria láctea, básicamente, el sector productivo vinculado a la industria láctea, habría perdido algo así como 11 millones de dólares menos que si hubiese hecho ese tipo de apareamientos. Dentro de esos defectos recesivos, los más recientes y los que han llamado mucho más la atención o revisten de mayor importancia son lo que se conocen haplotipos de fertilidad, ¿sí? ¿Qué son los haplotipos de fertilidad? Básicamente son alelos, ¿sí? Deleterios, en algunos casos con genes asociados a ellos y en muchos casos con genes aún no identificados, que dentro de las poblaciones carecen o se encuentran en un menor número de homocigotas, ¿sí? Lo que se llama déficit de homocigotas. Ese déficit de homocigotas que no encontramos en las poblaciones básicamente se responde como consecuencia de que esos animales mueren en estado embrionario y nunca los voy a ver como animal en pie. En la raza Holando se han descrito a la fecha algo así como 38 haplotipos de fertilidad, ¿sí? 38 mutaciones diferentes, mutaciones entre comillas, porque para muchas de ellas aún no se conoce cuál es la mutación efectora, que producen pérdidas gestacionales, ¿sí? Además del haplotipo HH1, el HH38, se conoce el haplotipo HH0, que es una enfermedad muy característica, que es el síndrome de braquiaespina, y la deficiencia de colesterol, conocido como haplotipo HSD. Cuando nosotros hablamos de los haplotipos y nos referimos a ellos como HH algo, un número,
Básicamente, la primera letra de estos haplotipos, porque no solamente están descritos en la raza Holando, también están descritos en otras razas como la Jersey y demás, bueno, Simmental, Ayrshire y otras. La primera letra hace referencia a la raza. En el caso de los Holando, la primera H hace referencia a la raza Holstein. La segunda letra hace referencia a haplotipo, por eso es una H en todos los haplotipos de fertilidad. Y por último, hay un número correlativo en función de la cronología en que han sido descubiertos, que es el haplotipo de fertilidad 1, 2, 3, y de esa forma consecutiva se van nombrando. De esos 38 haplotipos de fertilidad que están descritos para la raza Holando, se conoce solamente el gen y la mutación responsable de la misma en 12 de ellos. Es decir, que tenemos algo así como 26 haplotipos de los cuales aún no sabemos qué gen lo están produciendo y como consecuencia aún siguen actuando produciendo pérdidas embrionarias en los diferentes rodeos. Una vez que nosotros conocemos quién es el gen responsable y cuál es la mutación que lo produce dentro de ese gen, es factible actuar en su contra, digamos, haciendo una selección negativa para esa mutación y eliminándolo un poco dentro de lo que son los rodeos de cría. Pero en lo que aún no los conocemos, no podemos actuar. De esos haplotipos, como les decía, del haplotipo HH0 al HH7, se conocen quiénes son los genes y las mutaciones, y luego se han descrito 3 haplotipos más, que son los más recientes, descubiertos en el año 2022, que son el haplotipo HH13, el 25 y el 35. Estos haplotipos, como les decía, van a producir mortalidad en los diferentes individuos. De hecho, todos los defectos congénitos que son heredables de este tipo van a producir mortalidad en los individuos que son homocigotas, es decir, que presentan 2 copias de la mutación. Lo que va a variar entre un haplotipo y otro es el momento de la vida del individuo en que la muerte se produce, ¿sí? Para algunos haplotipos, como por ejemplo el haplotipo HH4, el 6, el 7 y el 25, la mortalidad es una mortalidad embrionaria que se produce antes del día 35 de gestación. Esto quiere decir que hay una mortalidad y nuevamente esa vaca puede retornar al celo, ¿sí? Sin embargo, para otros haplotipos como el HH3 y el HH5, la mortalidad se produce luego del día 60, ¿sí? O para otros haplotipos como el HH1, el 13 o el 35, ¿sí? La mortalidad, o inclusive la propia braquiaspina, la mortalidad puede producirse hasta el día 200 de gestación. Esto básicamente muestra muchísimo lo que es el impacto de estos haplotipos en la medida en que cuanto más tarde sea el momento de la gestación en la que se produzca la pérdida de la misma, mayores van a ser las pérdidas económicas para los productores. En función de esto, el proyecto María Viñas financiado tiene el objetivo, bueno, los objetivos, de analizar el comportamiento, digamos, la dinámica poblacional de estos haplotipos de fertilidad en bovinos de la raza Holstein Friesian en nuestro país, ¿sí? Los objetivos específicos que nos planteamos fue analizar la presencia de las mutaciones responsables de alguno de esos 12 haplotipos que pusimos ahí, que en este caso son los haplotipos HH1 al HH5, y además los haplotipos HH13 y HH35, que son los más recientes en ser identificados. Nos propusimos también desarrollar una técnica de genotipado para los haplotipos HH3 y HH35, ya que hasta la fecha, hasta el día de hoy, spoiler, lo hicimos, es decir, que hasta el día de hoy no existía esa técnica de genotipado. Bueno, este proyecto culmina con 2 productos tecnológicos vinculados a eso. Analizar en cuanto a lo que es el listado de toros padres utilizados en el Programa Nacional de Evaluación Genética de la Raza, la presencia de estos haplotipos. No solamente tratamos de identificarlos molecularmente, sino que tratamos de realizar, bueno, se los voy a explicar ahora después, un enfoque alternativo, tratando de ver los toros que han sido utilizados históricamente en Uruguay, cómo es su situación en cuanto al genotipo para estos haplotipos. Analizamos también los catálogos de semen disponible que hay para utilizar en Uruguay, todos los toros que ingresan anualmente de la raza a nuestro país y que son factibles de ser utilizados. Bueno, los estudiamos para estos haplotipos de fertilidad, particularmente del 1 al 5, y les voy a contar después por qué solo eso, sino el 13
y el 35. Y bueno, y por último, evaluar los parámetros poblacionales de los haplotipos estudiados, que básicamente es en este momento contarles cuál es la proporción de portadores para cada uno de ellos. El abordaje del problema, como les contaba, es un abordaje que se realiza en 3 ejes. Por un lado, realizar el análisis del catálogo de padres, que lleva mejoramiento y control del lechero de Uruguay, bueno, con su sigla MU, muy originales. Y básicamente en ese catálogo de padres lo que se hace es que tenemos el registro de absolutamente todos los toros que han sido utilizados como padres de animales que han ingresado a las evaluaciones genéticas de la raza, es decir, que por lo menos han dejado una hija dentro de esas evaluaciones genéticas. Es decir, que cada uno de esos toros analizados tiene descendientes a nivel de nuestro país. Por lo tanto, si tenemos animales portadores dentro de ese catálogo de padres, es muy probable que ese alelo deleterio esté circulando dentro de nuestros rodeos de cría. Por otro lado, realizar el análisis de los catálogos de semen. Bueno, y en este caso, como les decía, en el catálogo de padres, analizamos los registros de 3.028 toros, ¿sí? De forma complementaria, en el otro eje, realizamos el análisis de catálogos de semen entre los años 2014 y 2023, que fue el momento del inicio de este proyecto, estudiando los registros de 5.136 toros que habían sido ingresados durante todos esos años a nuestro país y que fueron factibles de ser utilizados por cualquier tipo de productor, ya no solamente los animales que forman parte de las evaluaciones genéticas, sino por cualquier productor que accediese a la compra del semen de esos animales. Y por último, el último eje, que fue con el que culminamos este proyecto, fue realizar un análisis molecular en un rodeo de referencia. Es decir, hicimos el genotipado para cada uno de estos haplotipos, del HH1 al HH5, además del HH13 y el 35, para 250 hembras de la raza, animales registrados en la Sociedad de Criadores Holando del Uruguay, en un muestreo muy cuidadoso y particular realizado, creo que de unas características bastante poco frecuentes para nuestro país en cuanto a la forma en que se selecciona la muestra, y es que cada uno de esos animales fueron cuidadosamente seleccionados para que no estén emparentados por lo menos por padre y madre. Sabemos que la raza Holando es una raza que tiende a la consanguinidad a nivel internacional y eso ya está ampliamente estudiado. Por lo tanto, elegir animales que no estén emparentados por padre y madre es una tarea titánica y muy difícil. Acá Esteban se sonríe porque fue parte activa de todo este proceso. Así que, bueno, es un muestreo del cual nos sentimos muy contentos. Ese análisis molecular se realizó básicamente en 2 etapas. En una primera etapa se analizó los haplotipos HH1 al HH5 utilizando el servicio de genotipado de la Sociedad de Criadores Holando del Uruguay, que lo tienen bueno, disponible para todos sus socios. Y por último, realizamos, digamos, el diseño de una nueva técnica de genotipado para los haplotipos HH3 y 35, que hasta la fecha no estaba presente y por lo tanto son haplotipos que de los que no podemos recabar información desde los toros, porque los toros a nivel internacional tampoco están genotipados para estas mutaciones. Y aquí comenzamos a ver parte de los resultados, ¿sí? En este gráfico lo primero que se muestra es el porcentaje de animales portadores del catálogo de padres, ¿sí? Que presentan información declarada para estos haplotipos de fertilidad. ¿Qué quiere decir? Que de los 3.028 toros que nosotros analizamos, no todos los animales presentaban información acerca de su genotipo, ¿sí? Hay animales que no tienen su genotipo declarado, por lo tanto no sabemos si pueden ser portadores o no. ¿Qué quiere decir? Que estos valores que yo les estoy mostrando acá son valores que, a pesar de que para algunos son altos, todavía están subestimados, ¿sí? Porque hay muchos animales que no presentan información. Básicamente lo que observamos es que de todos los toros que se han utilizado como padres para la raza, ¿sí? Un 6,25% han sido portadores del haplotipo de fertilidad 1, un 1,16% portadores del haplotipo de fertilidad 2, un 4% portadores del haplotipo de fertilidad 3, muy poquititos, algo así como 0,5% portadores del haplotipo 4 y un 2,4% portadores del haplotipo HH5. ¿Sí? Quiere decir que
todos estos haplotipos es factible que nosotros los podamos encontrar dentro de un rodeo de referencia, que es lo que les voy a mostrar después, a ver si lo logramos ver o no. Generando suspenso. En el gráfico 2, y esto es un dato que particularmente llama muchísimo la atención y es muy preocupante, acá analizamos todos los toros, los 5.136, ¿sí? Animales que han ingresado al país y que es como parte de los catálogos de semen y que es posible que cualquier productor a nivel nacional los comprase para utilizar en sus rodeos. Lo que les muestro es el porcentaje, la proporción por año, ¿sí?, de animales que no presentan genotipado para estos haplotipos. Es decir, que los compramos y elegimos a los reproductores sin tener absolutamente nada de información de si son portadores de algún tipo de estos defectos. De hecho, ya se los adelanto también, acá les estoy mostrando estos, pero tampoco tienen información declarada para otras enfermedades hereditarias como BLAD, DUMS, braquiespina, complejo de malformación vertebral y muchas otras que también van a estar actuando dentro de este problema de mortalidad embrionaria o perinatal. Y lo que observamos es que en la medida en que van pasados los años, ¿sí?, el número de, si bien han habido fluctuaciones, hasta el año 2019, el número de animales sin información declarada había disminuido, ¿sí? Y había disminuido principalmente vinculado a lo que es el origen de los toros que se estaban, del semen de los toros que se estaba importando. Porque más o menos hasta ese año el origen del semen era canadiense, americano principalmente. Sin embargo, a partir del año 2020 comienza la importación, que estos son datos que no se los estoy mostrando, por eso los cuento, de semen proveniente de otros países, valorizando el fenotipo de animales, por ejemplo, quizás más pequeños o demás, de la genética neozelandesa, ¿no?, holandesa, y en la medida en que aumentaba el ingreso de toros procedentes de esos países, disminuía la información declarada. ¿Por qué? Porque esos países no declaran o por lo menos no tienen registros disponibles y públicos del estatus de portador o no portador de sus animales con respecto a estas enfermedades, ¿sí? Fíjense que en el año 2022 se alcanzó un pico que supera un 25% de los animales que habían ingresado al país no presentaban información declarada para estos haplotipos. Y eso es un riesgo, ¿no? Al momento de comprar el semen no sé si el animal es portador o no y no sé si estoy introduciendo esta enfermedad en mi rodeo. Cuando evaluamos dentro de los animales que sí presentaban datos, dentro del semen de los animales que sí presentaban datos, evaluamos la condición portador-no portador para estos haplotipos. Vemos que hay algunas enfermedades que ya han disminuido su importancia en cuanto a lo que es el rodeo comercial. Por lo tanto, es menos atribuible en alguna medida pérdidas embrionarias asociadas a estos haplotipos, ¿no?, que a otros. Por ejemplo, si vemos el haplotipo HH1, si nosotros miramos desde el año 2014 partíamos con un porcentaje de toros portadores, de semen de toros portadores para ese haplotipo de casi el 5% y hacia finales del año 2023 teníamos algo así como 0,85% de toros portadores. Así que la cantidad de animales que iban ingresando en la medida en la que se iban genotipando iba disminuyendo. Y esto es lógico, puesto que en la medida que un toro se ha identificado como portador, las propias empresas vinculadas a la producción del semen lo van un poco relegando en su comercialización. Para el haplotipo HH2 ya la proporción era baja y básicamente se mantiene en la misma medida. El haplotipo HH3, que era el otro haplotipo en el cual se observaba una gran frecuencia, cercana al 7%, fíjense lo rápido que actuó en muy poquitos años, algo así como 9 años, una disminución rápida de esos haplotipos a 0,21%, ¿sí? Esto básicamente es posible, el progreso genético es acelerado, se da con rapidez cuando existen técnicas de genotipado pasibles de identificar, animales que son portadores y por lo tanto es fácil saber qué animal quiero elegir y qué no. Pero de todos los haplotipos el que presenta mayor, el haplotipo HH4, ya de por sí era bastante baja su frecuencia, pero desde el año 2016 no han ingresado animales portadores a nuestro país.
Quiere decir que si tuviese que atribuir o imputar mortalidades embrionarias a algún haplotipo en el que no pensaría en este momento es en el haplotipo de fertilidad número 4. Pero el que presenta dentro de todos estos la mayor preocupación es el haplotipo de fertilidad HH5, ¿sí? En donde en el año 2021 ingresaron 11% de toros portadores para este haplotipo, que después rápidamente bajó algo así como un 5%, ¿sí? Pero desde el año 2011 desde el año 2021 tenemos un 11% de animales que posiblemente pudieron ser utilizados y por lo tanto es esperable que este haplotipo se encuentre en una mayor frecuencia dentro del rodeo. Cuando analizamos el rodeo comercial, ¿sí? Acá nos pasamos a la identificación molecular de estos haplotipos dentro del rodeo comercial. Lo que utilizamos fue, como les decía, una muestra de referencia de 250 animales estudiados con un chip de genotipado, ¿sí? En donde estos haplotipos de fertilidad estaban incluidos, ¿sí? Lo que observamos en esos 250 animales que, como les decía, no estaban emparentados entre padre y madre, ¿sí? Es que para el haplotipo de fertilidad HH1 y HH2, la frecuencia, digamos, de la proporción de portadores de animales que son heterocigotas, que tienen una copia de esta mutación, es de 2,4 a 2,8%, cercano al 3%. ¿Sí? Lo mismo pasa para el haplotipo HH3. No es de extrañar lo que observamos con el haplotipo HH4, que ninguna de las hembras analizadas molecularmente presentaban este alelo. De hecho, no han ingresado desde el 2016, como les decía, toros portadores para este haplotipo. Sin embargo, fíjense que el estudio realizado más o menos en los toros que han ingresado a Uruguay para ser utilizados como reproductores en el semen de esos toros, daba para el haplotipo de fertilidad HH5 una proporción de portadores de aproximadamente el 5%, lo cual se refleja claramente con la muestra poblacional que se analizó. El 4,8% de las vacas analizadas, ¿sí?, eran portadoras para este haplotipo. Por lo tanto, hay una buena correlación, o es un buen reflejo el análisis de esto en los propios toros, ¿no? Ahora, un dato más. Estos 250 animales, estas 250 hembras, fueron analizadas para estos haplotipos de fertilidad. Sin embargo, los datos que aporta el chip de genotipado van mucho más allá de estos haplotipos, ¿no? Estos 250 animales los datos de estos 250 animales, además, fueron enviados también al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria y, de hecho, si no me equivoco, debe ser uno del paquete más grandecito, ¿no?, de muestras que se han mandado en conjunto. Estos animales forman parte de las primeras evaluaciones genómicas para la raza holando en Uruguay. Por lo tanto, este proyecto tuvo un derrame para otro lado que no buscábamos, pero que es bienvenido y lo celebramos, y es que en Uruguay hoy se están realizando evaluaciones genómicas y, bueno, parte de los datos de este proyecto están contribuyendo también a eso. Ahora, ¿qué pasa para los haplotipos HH13 y HH35? Bueno, estos haplotipos, como les decía, son los más recientes reportados a nivel de la bibliografía internacional. El autor es muy difícil de pronunciar, Hafliger o algo por el estilo. Para los cuales no existen estudios de prevalencia molecular. Es decir, que el propio artículo que identificó que las mutaciones responsables de estos haplotipos producían mortalidad embrionaria son los únicos que han reportado alguna frecuencia relativa en sobre todo animales de Suiza, ¿sí? Pero carecemos de información de lo que pasa a nivel de otros países del mundo, ningún otro país del mundo, ni siquiera Estados Unidos, la Unión Europea, ¿sí? Y demás países de punta en producción lechera, presentan información de la distribución poblacional. Por lo tanto, no sabemos cuál es la situación actual. Si hay muchos, hay pocos, si no hay nada. No se han desarrollado, y esto es lógico, porque hasta la fecha ni siquiera el propio Hafliger ha desarrollado técnicas moleculares de diagnóstico específicas para estos haplotipos. Ellos utilizan una técnica muy particular para identificar a los animales portadores, pero no es una técnica que esté disponible para los productores o laboratorios regionales. Y los toros obviamente no están genotipados para este haplotipo, ningún toro que ingresa al país está genotipado para este haplotipo porque no existen técnicas moleculares que permitan identificar el genotipo de los animales.
Lo que nosotros hicimos en este proyecto fue desarrollar una técnica de genotipado basado en un protocolo sencillo de PCR y secuenciación Sanger, ¿sí? Diseñando primers específicos para regiones que no son tan sencillas de diseñar. Esto nos dio un poquito de trabajo, pero finalmente salió. Y básicamente la técnica fue muy concreta, ¿no? Amplificar por PCR un fragmento de cada uno de los genes responsables de estos haplotipos, y una vez que teníamos esos fragmentos amplificados, acá tienen la amplificación de los fragmentos por PCR para HH13 y abajo en la figura B para HH35, ¿no? Una vez que tenemos esos fragmentos amplificados, los enviamos a secuenciar bueno, en el exterior, en la empresa Macrogen, obteniendo los siguientes genotipos, ¿sí? Sinceramente, yo no esperaba, sobre todo para el haplotipo HH13, no esperaba encontrar mucha cosa, y creo que los resultados hablan por sí solos. Cuando empezamos a analizar los espectroferogramas, que son estos, ¿sí? Veíamos que para el haplotipo HH13 nosotros nos fijamos si en esta C, ¿no? La mutación responsable de este haplotipo es un cambio de una citosina por una timina, ¿sí? Entonces lo esperable es que si tenemos animales que son homocigotas normales, que no tienen la mutación, encontrar un solo pico azulcito, como ven acá, ¿sí? En todos los individuos. Eso significa que los animales son homocígotas, que no tienen la mutación. Y la realidad es que empezábamos a analizar 1, 2, 3, 4, 10, 20 y eran todos azulcitos. Llegó un momento que dije, bueno, van a ser todos con piquito azul. Hasta que de un momento a otro empezaban a aparecer los dobles picos, ¿sí? Este piquito azul con este piquito rojo, que indica que en uno de los alelos de este animal hay una timina, es decir, está presente la mutación responsable de este alelo, ¿sí? Lo mismo pasa para el haplotipo, bueno, sigo con este. El haplotipo de fertilidad HH13 es un haplotipo, como les voy a mostrar ahora después, que está asociado a una mortalidad embrionaria completa, tiene penetrancia completa, es decir, que todos los animales que presentan dos copias de una timina del alelo T van a morir en etapa embrionaria. Por lo tanto, es lógico que dentro de los 250 animales que yo estudié, no encuentre ninguno de animales homocigotas para la mutación, ¿sí? Situación distinta es la que pasa con el haplotipo de fertilidad HH35, ¿sí? Porque es un haplotipo de fertilidad que, si bien presenta o produce o puede producir mortalidad embrionaria, también puede producir mortalidad perinatal, por decirlo de alguna forma. Esto quiere decir que existen animales que son homocigotas para la mutación, y es justamente lo que encontramos en estos espectroferogramas. La mutación en este caso responsable de la enfermedad es un cambio de C por G en este caso, ¿sí? Entonces fíjense que los animales que son homocigotas normales van a tener dos citocinas, los que son heterocigotas van a tener, ¿no? una citosina y una guanina, y los que son homocigotas recesivos para la mutación van a tener dos copias de la guanina, por eso tengo un solo piquito negro, ¿tá? ¿Cuáles son la proporción de portadores a nivel de la muestra poblacional? Y es una proporción que es sumamente alarmante, por lo menos para lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. De 226, nosotros amplificamos y enviamos a secuenciar 250 animales. No todas las secuencias fueron legibles, por lo tanto los cálculos fueron realizados en función de los animales que verdaderamente tienen un genotipo imputado con certeza. Para el haplotipo HH13 analizamos 226 secuencias, y en este caso particular fue en sentido reverse, no en el sentido forward, por una pequeña cuestión de nuestra técnica de genotipado. ¿tá? Encontramos un 8,5% de portadores, lo cual es un valor sumamente alto, ¿sí? Hasta la fecha, creo que de las enfermedades hereditarias que se han estudiado en Uruguay, la que se ha reportado con una mayor frecuencia es el síndrome de Brachiespina, que andaba cercano al 7%, ¿sí? Bueno, para este haplotipo de fertilidad es de 8,5%. Y si 8,5% les parece mucho, o por lo menos yo les digo que es mucho, cuando analizamos el haplotipo de fertilidad HH35, la proporción de portadores fue de un 15,2%. Por lo tanto, son valores que son sumamente alarmantes. En este caso no les conté cuál es la proporción de animales que son homocigotas GG, ¿no? Pero son animales que son adultos. De los 243 animales, 9 presentaban genotipo GG, poquitos. Y 37 presentaban genotipo CG.
Acá tenemos información acerca de estos dos haplotipos, ¿sí? Bueno, cuáles son los genes responsables para cada uno de ellos y cuál es el efecto que producen sobre los animales, ¿no? Para el caso del haplotipo HH13, ¿sí? No encontramos animales que son homocigotas para la mutación por el hecho de que tiene penetrancia completa, es decir, que la consecuencia que presenta esta mutación sobre el desarrollo embrionario es sumamente severa y por lo tanto no existe embrión que pueda tolerar esas malformaciones, llamémosle, durante el desarrollo, ¿sí? Sin embargo, no es lo que pasa con el haplotipo de fertilidad HH35, que es un haplotipo que si bien produce letalidad embrionaria, esa letalidad ahí se los menciona como que es letal embrionario, pero de forma incompleta, ¿no? Y es que tiene una penetrancia incompleta, es decir, que puede haber individuos que presenten 2 copias de la mutación y que de todas formas permanezcan vivos, o que, bueno, inclusive podemos tener muchas pérdidas perinatales vinculadas a este haplotipo, ¿sí? Porque 9 animales de 243 son muy pocos, esperaríamos encontrar una mayor proporción de animales homocigotas para la mutación, si no fuese letal. Y lo que se supone que este haplotipo produce, según, bueno, teorizaciones también del propio Hafliger, y que es un poco lo que nosotros vemos con estas frecuencias, es que en realidad la mutación está asociada a un problema de mala adaptación del ternero, muchas veces luego de nacer, que hace que muera en las primeras semanas o primeros momentos de su vida, y eso se va sumando, digamos, a la deficiencia de homocigotas que estamos acostumbrados a ver. Fíjense que el propio artículo de Hafliger encontró que para el haplotipo HH13 la prevalencia de esta mutación, como les decía, animales provenientes principalmente de Suiza, era en torno al 5%. Para el HH13 nosotros encontramos 8,5%. Y para el haplotipo HH35 él hablaba de 2,4%. En Uruguay la prevalencia de esta mutación es prácticamente el 15%. Estas mutaciones presentan asociaciones concretas que tienen que ver básicamente con la fertilidad. Si bien hay otras mutaciones que pueden estar asociadas con características de interés económico productivo, ¿no? En el caso de estos haplotipos se ven asociadas a características de fertilidad y sensoriales conductuales, como les dice acá, que también van a estar relacionadas a la adaptación del ternero, a la supervivencia del mismo durante los primeros momentos de su vida, ¿sí? Y en cuanto a lo que son las implicancias productivas, ambos presentan una implicancia productiva alta, si bien el haplotipo HH35 presenta una implicancia moderada, porque podemos tener animales que presenten 2 copias de la mutación y aún sobrevivan. De todas maneras, la implicancia tiene que ver con la viabilidad neonatal o con incluso problemas subclínicos que esto también se discute, de animales que presenten problemas subclínicos a lo largo de su vida y que estén asociados también a la muerte en etapas un poco posteriores. Finalizando un poco la presentación, cuáles son las conclusiones, por lo menos preliminares, que llegamos al momento del análisis de hoy. Estamos escribiendo el informe final de este proyecto y alguna cosita más se va a concluir y vamos a sacar. Pero básicamente es que en Uruguay se confirma la presencia, que ya había en algún momento sido reportada previamente, ¿sí? pero se continúa confirmando la presencia de los haplotipos de fertilidad HH1 a HH5, para algunos de ellos con una baja incidencia o prevalencia, prevalencia poblacional, aunque se destaca el haplotipo HH5 como un importante haplotipo vinculado, que puede estar vinculado aparte de las pérdidas embrionarias que se producen en la raza. Sabemos todos que una de las empresas como trabajo, ¿no? Una de las empresas más importantes que tiene el sector lechero básicamente es el tema de la reproducción. ¿Por qué? Porque la producción de leche está supeditada a que la vaca se preñe y geste. Si no hay una gestación, no hay una lactancia consecuente, ¿sí? Por lo tanto, mejorar los indicadores reproductores dentro de la raza
Holando, que es la principal raza de producción de leche en nuestro país, es una tarea a la que tenemos que enfocarnos, porque por ahí está también, o corre parte de la eficiencia reproductiva, de la eficiencia productiva. Y mejorar la eficiencia reproductiva implica identificar cuáles son las causas que están produciendo mortalidades embrionarias tempranas que no permiten que se produzca esa gestación o que alargan los días abiertos o los periodos ventana dentro de las propias producciones, que hace que el productor pierda en producción de leche, pierda en la cantidad de terneros que nacen por cada uno de los servicios, y que pierda básicamente en los días en que la hembra estuvo gestante durante un momento y que se le dieron cuidados particulares que luego no se vieron reflejados en la obtención de un producto. Se reporta por primera vez en nuestro país, bueno, y por fuera de ese artículo de Haflinger a nivel en el mundo, la prevalencia de estos haplotipos de fertilidad a nivel internacional, ¿sí? Los haplotipos HH3 y HH35, con frecuencias que son realmente preocupantes para la situación de nuestro país. Y que es un problema que hay que empezar a atacar, y creo que esto va a ser un insumo que quizás puedan, una vez publicados los datos, puedan ser tomados por las propias empresas vinculadas a la producción del semen y la evaluación de los toros, porque los toros actualmente no están siendo genotipados para esto, ¿sí? Y se está demostrando que en un país chiquito como el nuestro, en donde la producción, si bien es grande, somos un país que es pequeño, bueno, la relevancia de estas mutaciones es importante. Como conclusión también y consecuencia directa de este proyecto, que es algo que nos pone muy contentos, es el desarrollo de 2 productos tecnológicos que son originales a nivel internacional, que es el desarrollo de herramientas de genotipado moleculares para estos haplotipos, que constituyen bueno, aportes que van a ser, que pueden ser considerados estratégicos al control genético y a la sustentabilidad del mejoramiento animal en nuestro país, ¿sí? Y por último, la necesidad de implementar estrategias de control, ya sea vinculadas a lo que es la declaración de los animales portadores en los propios catálogos de semen, y a la necesidad, digamos, de implementar lo que son estrategias de apareamiento selectivos, por algo que les voy a comentar ahora, que son lineamientos que también surgen de este proyecto y que nos pone muy contentos de poder realizar en función de la información encontrada. Y es que estos defectos genéticos, antes de pensar en eliminarlos, hay que pensar en manejarlos, ¿sí? Y la identificación genética temprana es clave para evitar el nacimiento o la producción de crías afectadas o embriones que van a perderse durante las primeras etapas del desarrollo embrionario. Por lo tanto, ¿qué hacer con los toros de alto valor genético que son portadores de esta enfermedad? ¿Sí? Lo primero que podemos decir es, y aunque parezca contradictorio, no eliminarlos automáticamente del programa de mejoramiento, ¿sí? Porque los toros normalmente que se utilizan, y sobre todo con una gran intensificación genética, son animales de alto valor genético para mejorar características productivas concretas, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que decir, bueno, de arranque no los vamos a eliminar. Los podemos utilizar, pero con conciencia. Es decir, evitando, por ejemplo, el apareamiento de toros que sabemos que son portadores para algunos de estos defectos con vacas que sabemos que son portadoras para esos defectos, porque tenemos un 25% de probabilidad de que surja una cría afectada, ¿sí? O por lo menos que se forme un embrión afectado. Por lo tanto, debemos realizar apareamientos estratégicos, utilizando el semen de animales que sabemos que están declarados como portadores con vacas que sabemos que no son portadoras, ¿sí? Y en ese caso no tenemos ningún riesgo de que se produzca una mortalidad embrionaria en esas primeras gestaciones. El valor genético de la utilización de esos toros puede justificar su uso a pesar de ser un animal portador. ¿Cuándo? Cuando mejoran significativamente características económicas claves, como características de producción de leche, en el caso de los, bueno, esto se aplica también para el ganado de carne, características económicas de producción de carne, características vinculadas a la fertilidad. Siempre y cuando van a poder ser utilizados, siempre y cuando se implemente un sistema de control reproductivo estricto, ¿sí? Si yo soy un productor más desordenado, que no lleva mucho registro,
y no sé en qué generación utilicé un toro portador y ahora quiero utilizar otro toro portador nuevamente, lo más probable es que estoy apareando hijas de ese primer apareamiento que ya sabemos que van a ser portadoras con un nuevo toro portador. Es decir, que estoy nuevamente agravando la situación en mi rodeo porque voy a estar produciendo y voy a estar teniendo pérdidas embrionarias producto de esos apareamientos mal planificados. Y bueno, y finalmente genotipar a los animales siempre que sea posible. Durante la ejecución de este proyecto y viendo los resultados iniciales, sobre todo en los primeros 2 años en el que analizamos algo así como unos 8.000, 9.000 toros, ¿sí? Evaluando los catálogos y sus genotipos y evaluando también un poco lo que eran sus valores de cría y la importancia que podían tener sobre los propios sistemas productivos, ¿no? Llegamos a una conclusión concreta, ¿no? Y en función de todo esto. Y es que un toro portador para un defecto hereditario, no importa cuál sea, no es un toro descartado, ¿sí? Todo lo contrario, es una oportunidad para mejorar, siempre y cuando se gestione la utilización de esos animales con algo que nosotros llamamos precisión genética, ¿sí? Es decir, utilizando apareamientos que sean estratégicos. Quiero agradecer para terminar esta presentación, bueno, primero que nada a todos ustedes por estar acá y venir a escucharnos un ratito. Agradecer a la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que realizó la financiación de esta investigación en nuestro país. Agradecer obviamente a la Facultad de Veterinaria, que es la que bueno, a muchos de todos nosotros nos ha formado, pero además nos presta, a pesar de que bueno, muchos trabajamos acá, las instalaciones y los equipos para que realicemos nuestro trabajo. Lo mismo al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que colaboró con 2 grandes investigadoras y colegas que les tengo un gran aprecio. Obviamente lo puse en tercer lugar, pero no quiere decir que esto vaya en orden. Agradecer principalmente a la Sociedad de Creadores Solando del Uruguay, con la que firmamos al inicio de este proyecto. Esto fue también otro granito para nosotros, un convenio de colaboración entre ambas instituciones, Facultad de Veterinaria y la Sociedad de Creadores, que nos ha permitido realizar este trabajo. Agradecer obviamente a las autoridades actuales y a las que salieron, ¿no? Al presidente actual, que es el señor Mauro Caorsi, y al expresidente, que es el señor Juan Ignacio Mangado, que fue con el que firmamos este convenio y que nos dio para adelante y toda la apertura para que podamos trabajar con esto. Recordarles de nuevo que se seleccionaron 250 animales analizando sus registros genealógicos de padre y madre para asegurarnos que no compartieron ni el padre ni la madre ninguno de los animales empleados, animales que provenieron de diferentes establecimientos, de diferentes departamentos del país. Una tarea titánica que insumió muchísimas horas de trabajo y a la que les agradezco muchísimo la colaboración, especialmente al licenciado Esteban Moreira, que es el gerente de la Sociedad de Criadores, y a la funcionaria administrativa, que es la Mónica Fernández también, que se cargaron toda esta obra al hombro. Bueno, agradecer particularmente a la doctora Carolina Menchaca, que al momento de que se financió este proyecto, creo que todavía no estaba trabajando con nosotros, pero que ha sido un pilar importante en lo que es las tareas de laboratorio, y sin duda también al bachiller Luca Blanco, que trabajó muchísimo con nosotros dentro de su pasantía, que esto también me pone muy contento porque los grupos de investigación no se sustentan solos si no hay una renovación generacional, ¿no? Y si no le brindamos oportunidad a las personas jóvenes que tienen ganas de trabajar y apoyamos y estimulamos desde ese lugar los que nos toca a ocupar sitios quizás de más responsabilidad o de grado dentro de las unidades académicas. Lucas trabajó muchísimo con los haplotipos 13 y 35 y metió muchas horas de PCR ahí, así que muchísimas gracias, Lucas. Y bueno, y agradecer también a la Fundación Marco Podestá, que fue la que realizó parte de la gestión económica de este proyecto, con la que tuvimos una comunicación muy fluida, y particularmente voy a agradecer, que lo vi que está por allá al fondo, así que le agradezco también la presencia a Maicon, porque yo creo que lo volví loco.
durante la ejecución de este proyecto y sobre todo en las últimas semanas. Maicon, tengo que ejecutar un dinero y trabajó durante muchísimas horas y hasta a veces creo que fuera horario. Así que les agradezco a todos ellos y a todos ustedes muchísimo por la presencia.